noches. Continuamos con el tema número 2 de la arquitectura de la antigüedad. Continuamos con el tema de la arquitectura y el arte en Mesopotamia, el nacimiento de la arquitectura y el arte en Mesopotamia. Bien, vamos con la introducción. Hoy hablaremos sobre uno de los momentos más, digamos, importantes en la historia de la civilización, como es el nacimiento de la arquitectura y el arte en la región de la Mesopotamia. Esta región ha sido conocida como la cuna de la civilización. Vio el surgimiento de las primeras ciudades, de la escritura y algunas de las estructuras arquitectónicas más importantes, más impresionantes del mundo antiguo. Bien, como podemos ver aquí en este doble mapa, el antiguo y el actual, esta es la zona de Mesopotamia, muy cerca de Israel actual o parte del Israel actual, hasta lo que sería el imperio, lo que se conocería como el imperio persa, si nos vamos de izquierda a derecha. La Mesopotamia, cuyo nombre significa entre ríos, en griego, digamos que está situada, como se puede ver en el mapa de arriba, un poco menos en el mapa de abajo, entre los ríos Tigris y Éufrates. Digamos que abarca lo que hoy en día es Irak, junto con parte de lo que sería hoy en día Siria, Turquía e Irán. El acceso al agua y la tierra fértil, digamos que permitió el desarrollo de sociedades complejas y urbanizadas que existieron desde aproximadamente unos 3.000 años, 3.500 más bien, años antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo, cuando la región ya fue conquistada por el famoso imperio persa. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo se desarrollan las primeras manifestaciones arquitectónicas y artísticas en esta región, los avances técnicos y estéticos y que dieron pues forma a su cultura y digamos que cómo esos logros influyeron en la historia posterior del arte y la arquitectura incluso actual. Bien, continuamos. Cuanto al desarrollo de la temática, hablaremos un poco del contexto histórico y geográfico de Mesopotamia. Digamos que Mesopotamia fue el hogar de varias civilizaciones importantes, como fueron los sumerios, los acadios, los babilonios o babilónicos y los asirios. Recordarán el nombre de los babilonios por los famosos jardines de Babilonia. Cada una de esas culturas dejó una huella importante en la arquitectura y en el arte, pero todas, digamos que compartían de alguna manera un desafío común, que era el de controlar el flujo impredecible del río Tigres y del río Éufrates. Recordemos que estamos en una zona desértica, con lo cual el recurso hídrico era un recurso fundamental para poder sobrevivir. Hacia el año 3500 a.C., los sumerios, vemos que fueron los primeros en construir grandes ciudades como Uruk, Ur, Lagash. Uruk especialmente se consideraba una de las primeras grandes ciudades del mundo, una población que llegó a los 50.000 habitantes alrededor del año 3000 a.C. Este crecimiento fue posible gracias a la invención de técnicas avanzadas de irrigación, como podemos ver aquí en la foto, en la parte izquierda y al fondo, el manejo de los regadíos, que de alguna manera pues ya había comenzado con los primitivos también, ¿no? Digamos que este crecimiento urbano logró unas técnicas avanzadas de irrigación que permitieron convertir esas tierras áridas en campos fértiles, generando unos excedentes agrícolas que, como vimos en la clase anterior también, ya se comenzaban a generar, pero a una mayor escala que impulsaron el comercio y la especialización, una mayor especialización laboral. Bien. ¿Cuáles fueron estos primeros monumentos y templos
o templos y palacios, que vemos en la parte de arriba el templo blanco y abajo el famoso zigurat de la ciudad de Uruk. Los primeros edificios, digamos, monumentales en Mesopotamia fueron los templos y palacios, centros que fueron tanto religiosos como administrativos. La ciudad de Uruk, que como acabo de comentar, digamos, estos son los edificios más representativos de Uruk, que fue fundada alrededor del año 4000 a.C., es famosa por su complejo arquitectónico, conocido como el Templo Blanco, o Eana, dedicado a la diosa del amor y de la guerra, que traduciría algo así como la diosa Iana. Este edificio, que fue construido sobre una plataforma elevada, como se puede ver ahí en la imagen, representa uno de los primeros ejemplos del concepto de monumentalidad en la arquitectura. Y ahí podemos alcanzar a ver en las imágenes tanto la representación de arriba como la foto de la izquierda de abajo, la escala de la monumentalidad, la escala humana respecto a la escala del edificio. Otro gran avance arquitectónico fue el desarrollo de los zigurats, el que vemos aquí a la derecha, más claramente, que eran enormes también plataformas, pero escalonadas, que funcionaban como templos elevados. El zigurat de Ur, que fue construido hacia el año 2100 a.C., que es el que vemos aquí abajo a la derecha, que fue construido por el rey Ur-Nammu, por eso se llama Ur, de la tercera dinastía de los Ur. Es uno de los ejemplos mejor conservados de zigurats. Este zigurat tenía 3 niveles de terrazas, además, con una escalera central, como se puede ver. Es bien interesante, ¿no? Porque si uno lo observa, lo retrotrae o lo conecta con otros templos mesoamericanos, con otros templos que tenemos aquí de este lado del mundo, en América. Bien, y estaba dedicado a Nana, que es el dios lunar, o Naná, más que Nana. Nana es otra cosa. La monumentalidad de estas estructuras servía tanto para honrar a los dioses como para, digamos, consolidar el poder de los gobernantes, quienes a menudo se veían a sí mismos como intermediarios entre los dioses y la humanidad. Bien, aquí vemos el zigurat de Etemenanki, se llama, en la ciudad de Ur. En Babilonia, otro de los edificios emblemáticos es este zigurat, que algunos historiadores, digamos, que asocian con la Torre de Babel, que conocemos en los textos bíblicos. Este zigurat fue construido en honor del dios Marduk, Marduk, y había alcanzado una altura tan grande, digamos que por eso se asocia a la Torre de Babel, pero hoy en día solo podemos encontrar prácticamente los restos de sus bases. Bien, en cuanto al desarrollo urbano y la planificación de las ciudades, Mesopotamia, digamos que no solo fue pionera en la construcción de edificios monumentales, sino también en la planificación urbana. Aquí podemos ver un poco esta imagen. Y hay unas ciertas intenciones de planificación urbana. Las ciudades, digamos, mesopotámicas tenían una estructura organizada con sus centros administrativos y religiosos y, como se puede ver también aquí en esta representación, rodeada de zonas residenciales, de construcciones de baja altura. La ciudad de Ur específicamente, cuyo crecimiento fue más evidente alrededor de los 2100 a.C., ya contaba con un diseño planificado que unía, o que más que unía, perdón, incluía una gran muralla defensiva, calles bien definidas como las que podemos ver aquí en la imagen, las viviendas construidas principalmente de ladrillos de barro, como veremos más adelante en algunas imágenes, algunos de estos ladrillos, y solían organizarse alrededor de patios interiores, reflejando la estructura social que valoraba más que lo público, la vida doméstica y lo privado. Bien, perdón. Ok, otro de los ejemplos
digamos, fascinantes es Babilonia, especialmente durante el reinado del rey Nabucodonosor II, nombre un poquito complicado de decir, que ya aparece también en la Biblia, este rey, que vivió entre el año 604 y el 562 a.C. La ciudad pues es famosa por sus avanzados sistemas de ingeniería hidráulica y por monumentos tan icónicos como esta puerta, la puerta de Ishtar, de la diosa Ishtar. Esta puerta tuve la fortuna de poderla conocer. Digamos, no es una réplica, en realidad fueron las piezas originales, los arqueólogos pudieron recuperarlas, se llevó por partes estos decorados de ladrillos vidriados azules y se llevó por partes en cajas numeradas con una numeración bastante compleja y se instaló nuevamente siglos después en el Museo de Pergamón en la ciudad de Berlín. Y como se puede ver aquí en las imágenes, tiene unos relieves bellísimos de animales mitológicos, que en este caso creo que es un dragón. Efectivamente, el de la imagen superior de la derecha. Bien, esta puerta, digamos, que daba acceso a la vía procesional digamos, el espacio de la procesión o ceremonial que conectaba el templo de Marduk con esta puerta monumental, como se puede ver ahí en la imagen. Era, bueno, probablemente la representación es un poco más exagerada que la realidad, pero sin embargo tiene una escala bastante monumental. Babilonia, pues, en su apogeo fue una de las ciudades más impresionantes del antiguo mundo. Bien, en cuanto a los avances técnicos de la arquitectura, el uso del ladrillo de barro cocido, como se pueden ver en estas imágenes, fue una de las principales innovaciones técnicas. Debido a la escasez de piedra y de madera, los mesopotámicos desarrollaron técnicas avanzadas para fabricar ladrillos de barro que luego cocían al sol o en hornos. Muy interesante, tanto la imagen de la derecha, donde se pueden ver algunas de las inscripciones de aquella época, del lenguaje de aquella época, y al lado izquierdo una de estos zigurats que está totalmente construido con ladrillos cocidos de tierra o de arcilla, en este caso. Bien. Otros ejemplos acá, digamos, además de los ladrillos mesopotámicos, fueron pioneros también en ese sentido, no solo el ladrillo como tal, como unidad constructiva, sino la unión de todos estos ladrillos lograron el uso de arcos y bóvedas. Como se puede ver aquí en la imagen, esto es un arco. Bueno, espero que se esté viendo el mouse. Y la formación de un arco que se desplaza en el espacio se convierte en una bóveda. Estas técnicas estaban, digamos, en sus primeras etapas constructivas desarrolladas para espacios amplios y complejos y fueron, digamos, de los primeros ejemplos de los que posteriormente otras civilizaciones como los griegos y los romanos echaron mano. En este caso, la ciudad de Ctesifonte, lo que es la actual región de Irak, alberga probablemente uno de los ejemplos más impresionantes de la antigüedad de este tipo de innovaciones tecnológicas, de este arco monumental, como se puede ver ahí en las imágenes. La imagen de arriba es el estado actual dentro de lo que cabe, aunque deteriorado, bastante preservado, y la de abajo pues es un 3D que recuerda cómo era originalmente. En este caso, este arco monumental data del siglo III antes de Cristo, perdón, después de Cristo, y aunque se desarrolló pues a partir de técnicas más antiguas, podríamos decir que ha llegado digamos, nos ha logrado influir
y nos ha logrado heredar todas estas técnicas a día de hoy. Aún las utilizamos en la arquitectura. Perdón. Ok. El arte y la escultura en Mesopotamia. El arte mesopotámico, como la arquitectura, está también profundamente influenciado por la religión y la política, como se puede ver en esta reinterpretación se conoce como la estela. La palabra estela viene de estrella, de la estela de Hammurabi. Y estas representaciones pues se daban tanto en templos como en palacios. Un ejemplo notable, como dije, es esta famosa estela de Hammurabi, que data del año 1754 a.C., donde en un bloque de basalto que contiene el código Hammurabi, que es el que podemos ver ahí representado, es una digamos, de las colecciones de leyes más antiguas de la historia, estas tablas. En la parte superior de la estela está representado, digamos, el dios solar recibiendo las tablas de las leyes. Este dios solar se conoce como Shamash. Y lo que, digamos, de alguna manera se subrayaba en esta representación es la conexión entre el poder terrenal con el poder divino. Ok, otra obra maestra del arte mesopotámico es aquí, bueno, estos son reinterpretaciones del original. Los que vemos en las imágenes del relieve de Asurbanipal, se llama. Este personaje de Asurbanipal está cazando leones. Este relieve data del siglo VII a.C. y fue encontrado en el palacio de Ninive. En él muestra al rey asirio de Asurbanipal en una cacería real, una actividad, digamos, simbólica que de alguna manera representa el poder del monarca para dominar tanto la naturaleza como a sus enemigos. Recordemos que estos monarcas eran como casi especie de dioses o semidioses para esa época. Bien, aquí vemos otra representación del arte mesopotámico, que es la representación de la escultura del Gudea de Lagash. El Gudea de Lagash es del siglo XXI a.C. y se caracteriza por sus posturas de devoción, como lo vemos ahí, con la posición de sus manos, y sobre todo también de serenidad. Estas esculturas están hechas en un material que se llama diorita, por eso su color oscuro, y transmiten también la idea de que los gobernantes mesopotámicos pues tenían un papel, digamos, casi que divino. Si ustedes analizan las imágenes anteriores y posteriores, incluso hasta el mismo Jesucristo, en las imágenes románicas y góticas que veremos más adelante, en las mandorlas y en estos, digamos, este tipo de representaciones, tanto escultóricas como en pintura, la posición de las manos es fundamental y de alguna manera quiere representar la divinidad. Bien, la conexión entre el arte y la arquitectura y la cosmología. De alguna manera, como comentamos hace un momento, la arquitectura y el arte mesopotámico estaban estrechamente conectados con la cosmología, con el cosmos. Los templos y los zigurats estaban diseñados para reflejar este orden del cosmos con orientaciones muy precisas según los movimientos de los cuerpos celestes. Recordemos que en la prehistoria esto ya de alguna manera también ya se daba, o se presume que se daba. Los mesopotámicos creían que sus ciudades eran una réplica de la ciudad de los dioses. La ciudad de los dioses en los cielos, ¿sí? En la tierra como representación de esos cielos. Y los zigurats serán vistos también como puntos de conexión entre este mundo terrenal y el mundo divino. Aquí vemos pues algunas representaciones tanto de la escritura como de esculturas, donde además de los relieves y esculturas que decoraban los palacios y templos, a menudo se representaban dentro de estas esculturas y relieves escenas míticas y simbólicas que también intentaban
establecer, como vemos en esta imagen de la derecha, la conexión entre la Tierra y lo cósmico. Vemos ahí dentro de ese sello unas imágenes muy terrenales, vemos un león, vemos que está caminando sobre la Tierra y este Dios al lado que está en relación con estos cuerpos celestes. Bien, para finalizar y como conclusiones, podemos decir que, en resumen, el nacimiento de la arquitectura y el arte en Mesopotamia pues, fue un proceso de varios milenios, marcado por muchos avances técnicos, religiosos y sociales, desde las primeras ciudades como Uruk y Ur, hasta los palacios y zigurats monumentales que vimos en las imágenes de Babilonia y Asiria. Digamos que los mesopotámicos sentaron las bases de lo que hoy en día entendemos como urbanismo y monumentalidad. Estas innovaciones arquitectónicas, como el uso del ladrillo cocido y los arcos, permitieron la construcción de edificios que que no solo servían para funciones prácticas, sino también tenían un profundo simbolismo religioso y político, como podemos ver. De igual manera, el arte mesopotámico reflejaba también esta relación entre el poder terrenal y el poder divino, intentando pues glorificar tanto a los dioses como a sus gobernantes. En definitiva, digamos que la arquitectura y el arte de Mesopotamia no solo influenciaron a las civilizaciones que coexistieron espacial y temporalmente en la región, sino que también dejaron una huella duradera en el desarrollo de la arquitectura monumental y el arte simbólico en las culturas posteriores. Las estructuras que vimos, como los zigurats, los templos y las esculturas, los gobernantes no solo fueron, digamos, expresiones de poder, sino también intentos de conectar, como dijimos, lo humano con lo divino. Es decir, es un legado que perdura en la historia de la arquitectura mundial. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta explicación. Continuaremos con el siguiente tema en la próxima sesión. Muchas gracias.